¿O van pasando la presentación de allá arriba? Máster. Me quedé un poquito ciego ahí. Hola, buenos días. Yo soy Luis Eduardo Estrada Tangarife, soy docente en la institución educativa Rodrigo Correa Palacio de la ciudad de Medellín. Estoy aquí para compartir y hablar con ustedes un poco sobre mi trabajo de investigación desarrollado durante mi maestría en enseñanza de las ciencias en la Universidad Nacional. Y bueno, les cuento que con inteligencia artificial he trabajado... Seguimos, porfa, mi control. Con inteligencia artificial he trabajado tal vez desde hace unos 7 u 8 años, desde que estaba en la universidad y también en mis primeros trabajos como ingeniero. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que nos dedicábamos a hacer envíos, remesas, envíos de una ciudad a otra, y teníamos grandes dificultades con las direcciones, porque las personas solemos escribir de una forma muy particular, ¿cierto? Y si es mi caso, pues yo tengo una caligrafía casi que única. Entonces, bueno, este fue mi primer acercamiento a lo que fue la inteligencia artificial. En ese punto, pues con ingenieros y investigadores de la empresa intentamos desarrollar un sistema que nos sirviera para leer patrones, ¿cierto? Y poder tener una mejor visión o mejor reconocimiento de los números. Así logramos evitar y se mejoró muchísimo en cuanto a los errores en las entregas. Durante la mañana nos han hablado, ¿cierto?, sobre inteligencia artificial, sobre sus aplicaciones, y creo que todos tenemos algún conocimiento, alguna noción, ¿cierto?, alguna idea de lo que esto es. Yo me voy con la definición que da el profesor Caifuli, donde nos dice que la inteligencia artificial es aquella práctica que intenta aprender de la inteligencia humana. Sin embargo, la inteligencia artificial difiere muchísimo de lo que es la inteligencia humana, en el sentido que carece de esa creatividad, de esa conciencia, e incluso él nos habla que esa empatía que podemos tener nosotros como humanos. Estos fueron unos de mis primeros trabajos con inteligencia artificial. En ese tiempo yo trabajaba como ingeniero pues en diferentes empresas. Esta es acá el patrón de reconocimiento, ¿cierto?, de los números. Y resulta que en ese momento pues se me ocurrió una idea brillante que no se pudo llevar a cabo porque en ese momento no teníamos la capacidad de cómputo que se tiene hoy. Mi hermana es una médica radióloga genial, pero básicamente lo que hace es leer fotos, no hace nada más, ¿cierto? Entonces ella da un diagnóstico de resultado que le arroje una foto, una tomografía, una radiografía de una máquina, de un equipo. Pues si nosotros ya estábamos haciendo ese reconocimiento de patrones a números, ¿por qué no lo podríamos aplicar y ayudar en cuanto al diagnóstico? En realidad yo no quería dejarla sin trabajo, no. Siempre le digo eso, no. Era una forma pues como para ayudarla y sobre todo pues que ella tiene un desgaste muy fuerte en sus ojos, en su visión. Entonces se me ocurrió, bueno, ¿y por qué no creamos eso? En ese momento no teníamos la capacidad de cómputo, ¿cierto?, como les digo, para desarrollarlo. Sin embargo, trabajé, hice unos adelantos, una programación en Python, obtuve pues unos resultados, pero resulta que para poder entrenar un equipo de estos se necesita tener una gran cantidad de datos, información que es sensible, dado que son diagnósticos de personas, ¿cierto? Y los hospitales no te van a compartir eso. No vas a tener acceso a esa información para entrenar tu inteligencia artificial y que ayude en ese sentido. Con sorpresa, el año pasado leí una noticia: hospitales en Hungría y en Reino Unido desarrollaron un software que le llama MIA y están haciendo detecciones tempranas. Lo están utilizando para hacer detecciones tempranas en cáncer de mama y otras patologías, y han obtenido unos resultados muy buenos. Han mejorado hasta en un 13% en las detecciones tempranas, y eso contribuye pues a salvar muchas vidas, ¿cierto? Después de una decisión personal, yo tuve la oportunidad de llegar a la educación. Soy docente alrededor de hace 3 años, específicamente en el área de tecnología, pero sigo esperando secretaría, los nombramientos ya para ser nombrado en mi periodo de prueba como profesor de matemáticas.
Cuando llegué a mi institución, fue un choque muy fuerte para mí porque yo venía de estar en empresas y ser catedrático en universidades y me tocó un grupo de niños, no sé si se acuerdan ustedes, ¿cierto? En sus inicios, a mí fue durísimo, pero me tocó ese grupo de séptimo con niños muy inquietos, que no tenía forma cómo poder acercarme a ellos, cómo conectarlos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de sus primeros inicios? A mí me tocó hace poco, pero me tocó el caso especial de Samuelito. Vamos a llamarle así Samuelito, pues, ¿cierto? Resulta que los profes más, digamos, con más experiencia, me dijeron, vea Luis, pero pues si quieres tener la atención de los niños, pues, ¿por qué no aplica, cierto? Llévales lecturas, díctales, escríbeles en el tablero o algo. Yo, bueno, profe, esto sirve, puede servir. Entonces me llevé una lectura preparada y Samuelito me dice que no sabe escribir. Estaba en sexto. Y eso fue un choque para mí. O sea, en ese momento no supe cómo responderle a Samuelito. Me quedé como, pero estamos en sexto y resulta que en ese momento pues yo no conocía los programas que tenemos con los profesores de apoyo. En este caso con la profe Ana María le agradezco muchísimo el trabajo que ya ha hecho, ¿cierto? Y eso fue un reto muy grande para mí porque yo no podía dejar este niño, yo no podía preparar una clase completa para 40 niños sabiendo que estaba Samuelito y tenía unas necesidades o unos requerimientos diferentes. Fue ahí cuando me acordé de todo ese trabajo que había hecho con inteligencia artificial. En ese momento no habían liberado lo que es ChatGPT. OpenAI lo liberó a finales del 2022. Entonces fue un reto muy difícil porque tuve que buscar por todas partes cómo poder hacer algo para que Samuelito por lo menos avanzara, ¿cierto? En algo. Entonces, eso fue una tarea, pues, ¿cierto? Pero cuando liberaron ChatGPT y me puse a probarlo, entonces dije, bueno, pero esto tiene un potencial enorme. ¿Por qué? Porque me ayuda a personalizar el aprendizaje, me ayuda, dependiendo de la forma en cómo interactúes con él y cómo te preguntes, ¿cierto? Cómo le preguntes, te puede ayudar a generar evaluaciones automatizadas, a hacer digamos, un seguimiento más personalizado. Y con esas herramientas yo pude lograr crear actividades más didácticas, más lúdicas y que respondieran a las necesidades especiales que tenía ese estudiante. El estudiante finalmente, pues, después de su proceso, si él logró, aprende, sabe leer, tiene un diagnóstico, pues, que le dificulta un poco el aprendizaje, pero también avanza. Entonces, así conocí múltiples aplicaciones que me pueden ayudar en matemáticas. Tal vez ustedes hayan trabajado con algunas de estas, ¿cierto? Estas son plataformas, algunas son libres, algo otras nos dan un acceso limitado y luego se hace de pago, pero tenemos, por ejemplo, Newton, Khan Academy, que sí es muy conocida, ¿cierto? Smartick, perdón, es una inteligencia artificial en español, las tres primeras están en inglés, pero también podemos con ella crear material enfocado no solo a las matemáticas, a cualquier área, ¿cierto?, de la educación. Con asombro, entonces, seguí investigando, me di cuenta que por allá en China estaban en un proyecto, ya lo tienen muy avanzado. Los estudiantes, antes de que inician sus clases, hacen un proceso de meditación. Ellos se concentran, meditan, incluso hay colegios en los que sus primeras clases son los deportes, ¿cierto? Para que de alguna manera pues entren como más activos a sus clases. Y lo que hacen es que a los estudiantes les colocan unas diademas que les hacen un monitoreo, ¿cierto? Un escaneo en su cerebro y así pueden medir en cierta medida el nivel de atención, cómo responde un muchacho, digamos, a una actividad que se esté dando. Y ya llevan casi 2 años con ese cuento. Acá en Medellín, como no nos podemos quedar atrás, ¿cierto? Más o menos a mitad de agosto, la Secretaría de Educación sacó este proyecto piloto. Estamos a la espera pues de ver resultados. Empezaron con una institución educativa, en este momento no recuerdo pues su nombre, pero empezaron con un grupo de 70 jóvenes. Están haciendo esto que ya están haciendo pues en China desde hace más de 2 años. Se espera con esto en cierta medida que los profes, cuando un joven se conecta a esta diadema, también está conectada con un equipo pues al profe, al docente, y le envía información en tiempo real sobre la atención, sobre cómo responde un estudiante pues a un determinado, no sé, actividad. Lo están haciendo en Medellín, estamos a la espera, pues yo estoy muy ansioso, apenas empezó a mitad de agosto, como les digo,
esperamos resultados pues pronto. Sin embargo, esto lo podemos hacer nosotros. 5 minutos. Voy a adelantar mucho. Esto lo podemos hacer nosotros mismos con aplicaciones gratuitas. En este caso está Hume AI, que es una aplicación que les permite hacer un escaneo, un monitoreo facial y se puede ver hasta el más mínimo pestañeo de cómo un estudiante si está respondiendo o no, si está captando o no, si logramos tener esa atención pues del estudiante. El año pasado, voy a terminar, ¿cierto? Voy a acelerar un poquito. El año pasado, Ruta N, con una compañía que se llama Tech12, sacó una convocatoria para las instituciones educativas que querían hacer sus aportes sobre inteligencia artificial y investigación escolar. Participaron más de 60 instituciones en la ciudad. Y nosotros participamos en mi institución, participamos en la creación de un chatbot que inicialmente es un tutor de inglés. ¿Pero por qué es un tutor de inglés? Porque nos dimos cuenta que digamos, las áreas en las que hay un desempeño más básico o más bajo, por decirlo así, eran matemáticas e inglés. Entonces hicimos una encuesta con los estudiantes a ver qué queríamos aprender. Y me dijeron, no, profe, vamos a irnos por inglés. Entonces creamos un tutor virtual, entrenamos una inteligencia artificial a través de ChatGPT que nos permite crear nuestros propios chatbots, entrenar inteligencias artificiales para que actúen exclusivamente con la información que nosotros la entrenamos, y lo que hicimos fue que recogimos casi que el total de todo lo que es el currículum de los idiomas extranjeros aquí en Colombia y lo alimentamos también con exámenes tipo ITFES. Esto pues fue reconocido por Ruta N. Aquí estoy con 2 estudiantes, ella se llama Luisa porque básicamente Luisa e Isabela fueron los que me ayudaron a hacer esto. No se llama Luisa por mí, no, es por Luisa e Isabela. El chat está funcionando desde el año pasado, ¿cierto? Los estudiantes en mi institución trabajan con él, creamos pruebas tipo ITFES, entrenamos con él. Estamos esperando los primeros resultados este año, a ver cómo nos va. Y esto me sirvió como insumo para hacer mi trabajo de investigación. Ya con el doctor Fabián Zuluaga, mi asesor y director de tesis, me dijo, bueno, Luis, esto está muy bacano, pero metámosle algo de ciencia, ¿cierto? No sea que solo idiomas. Bueno, aquí aparece una aplicación que se llama Eleven Labs, que es una aplicación que te permite, tiene más de 40 idiomas con diferentes acentos. Entonces ya la estamos conectando con Luisa para que no solo el muchacho cree, digamos, textos, sino también pueda mejorar su pronunciación. Eleven Labs te lee textos en más de 40 idiomas con diferentes acentos, voces de niños, adultos, jóvenes, mujeres. Entonces el profesor Fabián me dijo, bueno, está muy bacano esto, pero es que está para inglés. Necesitamos algo que tenga que ver con ciencias. Y ahí nació el proyecto para hacerlo con matemáticas. Estoy de acuerdo con esta afirmación que nos da el profesor Sautoy, donde nos dice que estamos hechos para las matemáticas, sin embargo, nos las enseñan mal. En el sentido que nosotros nos volvemos casi que unos contadores de cuentos, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para llegar a ese estudiante? ¿Cómo hago para que no sea una enseñanza tan técnica, sino poder conectar con él? Entonces, para mí al comienzo fue muy difícil crear esto para un estudiante con unas condiciones especiales, pero viendo el potencial de la IA, hay demasiadas herramientas que nos pueden ayudar a hacer eso. Aquí hay algunas que te permiten crear textos, ¿cierto? Crear desde actividades, evaluaciones, rúbricas, y dependiendo pues de cómo interactúes con ella, te va a dar pues unos resultados o no que necesites. Estas que están acá te permiten crear diversos contenidos, ¿cierto? Si queremos crear, no sé, imágenes, videos, hay profes que están creando canciones para poder, digamos, llegarle de una forma más divertida pues a los estudiantes. Tenemos a Sora, tenemos a Zuno, y una que utilizan los estudiantes que tenemos que también saber que existe, está NoUnity, es una aplicación que funciona a través del celular. Los estudiantes escanean, no sé, un problema matemático que vean, y la aplicación a través de reconocimiento de imágenes te va a dar un paso a paso de cómo se soluciona, de qué trata el problema, y te va a dar una solución, una explicación, digamos, muy concreta, como si fuera pues un profe ahí virtual. Listo, creo que del potencial de la IA, pues ya se ha hablado suficiente, ¿cierto? También nos enfrentamos a diversos desafíos, como por ejemplo que es el acceso a los datos sensibles.
Para poder trabajar con esto requerimos tener también una infraestructura y acceder a información de los estudiantes que en cierta manera puede ser sensible. Los resultados, ¿cierto? A veces la IA también, aunque esto ya ha mejorado muchísimo, ellas están diseñadas para dar resultados que sean verosímiles, más no que sean ciertos. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento que nosotros lo utilizamos y sobre todo los jóvenes. Tal vez nosotros tenemos ya, digamos, un criterio ya establecido, ¿cierto? Pero un joven que no conozca mucho del tema se puede ver engañado fácilmente con esto. Para finalizar, pues aquí dejo algunas referencias. Mi trabajo está en el repositorio de la Universidad Nacional. Si quieren ver cómo fue la creación del chat, si quieren crearlo también, ahí está cómo poder hacerlo. Y pues una conclusión final, ya porque solo me queda un minuto, pues yo considero que la inteligencia artificial tiene un potencial enorme, ¿cierto? Pero sin embargo, está nuestra capacidad, como esas personas que inspiramos, como las que guiamos a los estudiantes. Esa capacidad es la que va a marcar y seguirá marcando la formación de las futuras generaciones. Muchas gracias, ya terminé el tiempo, ¿listo? Bien, Carlos. Gracias. Luis. Bueno, al maestro.